No sé cuántas veces habré ido al restaurante La Ronda con Javier. Docenas, tal vez. Siempre pedíamos lo mismo, él su solomillo poco hecho, yo una ensalada templada de queso de cabra. Nos sentábamos en la terraza cuando hacía buen tiempo, o en la mesa 17 si llovía. Todo muy normal. Hasta aquella noche de viernes. Esa noche algo cambió. No fue por la comida. Ni por la lluvia. Ni siquiera por la discusión tonta que habíamos tenido por el sitio para aparcar. Fue por un camarero. Un chico joven, con barba de 2 días y delantal negro, que me miró demasiado rato cuando dejé el abrigo en la silla. Me miró como si me conociera. Pero no de vernos antes, no, me miró como se mira a alguien con quien compartiste algo que no deberías haber compartido. Cuando trajo la carta, saludó a Javier con un amable ¿qué tal, jefe? Y luego, mirándome a mí, bajó la voz y soltó. ¿Lo de siempre, o lo que pedías con el otro? Me quedé helada. Javier frunció el ceño, confundido. Yo fingí no haber escuchado, pero ya era tarde. Mi cara me delataba. Sentí que me ardían las mejillas. El camarero lo notó, y sonrió apenas, como si se vengara de algo. ¿Qué ha querido decir ese tío? Preguntó Javier, sin levantar la voz, pero con esa mirada que solo saca cuando algo le huele mal. Nada, será una broma, intenté reírme, sin éxito. El resto de la cena fue un funeral. Javier apenas tocó la carne. Yo ni probé la ensalada. El camarero nos sirvió sin decir una palabra más. Pero la semilla ya estaba plantada. Lo peor no fue que sospechara. Lo peor fue que yo, en ese momento, supe que todo se iba a descubrir. No esa noche. Pero pronto. Porque lo del camarero no era una casualidad. Era un error. Un descuido. Uno de tantos. Uno que marcó el principio del fin. Después de aquella cena en la ronda, la tensión en casa se volvió insoportable. No hubo gritos ni preguntas directas, pero el silencio pesaba como si alguien más estuviera entre nosotros. Javier no mencionó nada más del comentario del camarero, pero su manera de moverse cambió. Ya no se quitaba los zapatos en la entrada ni dejaba su chaqueta en la silla del comedor. La colgaba con cuidado, como si tuviera que demostrar algo. En lugar de sentarse conmigo en el sofá como cada noche para ver alguna serie que ni nos interesaba, se encerraba en su despacho, con la puerta entornada, el ordenador encendido y el clic del ratón sonando cada pocos minutos. Yo tampoco dije nada. No tenía fuerzas. Había cruzado una línea, y aunque todavía no me había pillado con las manos en la masa, lo del camarero le había dado la pista que necesitaba. Él era así, no hablaba hasta estar seguro, no acusaba sin pruebas, pero cuando las tenía, no temblaba. Durante los siguientes días actuó como si nada hubiera pasado, pero no era lo mismo. Yo me levantaba con ansiedad, me acostaba con el estómago cerrado, y en el trabajo apenas podía concentrarme. Miraba el móvil cada 5 minutos, no por los mensajes de Marcos, sino por miedo a haber dejado algo expuesto, algo que Javier pudiera encontrar. Revisé mis redes sociales, borré conversaciones, cambié claves. Intenté cortar con Marcos, pero fue inútil. Su manera de hablarme, de tocarme, de hacerme sentir como una mujer de verdad y no como una planta de interior con nombre, era como una droga. Le dije que no podíamos seguir, que me estaba arruinando la vida, pero él me sonrió con esa confianza que tanto me atraía y me dijo que ya era tarde para eso, que no era la primera vez que alguien como yo decía basta con los labios mientras el cuerpo decía otra cosa. Y tenía razón. Me bastó un mensaje suyo para que volviera a verle el miércoles por la tarde, en un pequeño hostal de las afueras donde nadie preguntaba nada mientras pagases en efectivo. Después de esa tarde, ya no me quedaban excusas internas. Lo estaba haciendo y lo volvería a hacer. El viernes siguiente Javier me dijo que iba a salir con sus compañeros del trabajo, algo raro en él, porque nunca fue muy social. Me miró fijamente al decirlo, como esperando que preguntara más, pero yo solo asentí. No era capaz de sostenerle la mirada.
Pasaron las horas y no volvió a casa. A la mañana siguiente tampoco. Me llamó al mediodía. Su tono era tranquilo, demasiado tranquilo. Me dijo que estaba en casa de su primo Pedro, que habían bebido y que se quedó a dormir allí. Lo conocía, sabía que no era cierto, pero no tenía cómo demostrarlo y no quería entrar en su juego. Le dije que todo bien, que nos veíamos luego. Colgó sin más. Esa noche, cuando volvió, no tenía resaca. Estaba perfectamente arreglado, con la camisa planchada y sin rastro de alcohol en la voz ni en el aliento. Traía una bolsa con una caja de croissants de mantequilla, mis favoritos, y 2 cafés. Me los puso sobre la mesa como si fuera una mañana de domingo cualquiera. Me miró con una expresión difícil de leer, como si estuviera evaluando cada uno de mis gestos. Me preguntó cómo había dormido. Le dije que normal. Me preguntó si había salido el día anterior. Le dije que no. Luego sacó su móvil y lo dejó sobre la mesa, pantalla hacia arriba, como si fuera parte del desayuno. Pero no era un gesto inocente. Era un anzuelo. Pasaron varios minutos de silencio. Yo masticaba el croissant con dificultad, con la garganta cerrada. Él no tocó el suyo. Solo me miraba. En un momento, pulsó algo en el teléfono. Se activó la grabadora. Le dio al play. Primero escuché mi voz, clara, reconocible. Reía. Luego la de Marcos, diciéndome que tenía ganas de repetir lo del martes. Luego un beso. Largo. Moqueé. No pude fingir. Me atraganté con el croissant y tuve que levantarme. Javier no dijo nada. Se limitó a pausar la grabación y guardar el móvil en su bolsillo. Ni una palabra. Me quedé en la cocina, sin moverme. Él se levantó, metió los croissants en la bolsa otra vez y se fue al salón. Encendió la televisión como si no hubiera pasado nada. Me acerqué despacio, sin saber qué decir. Me senté a su lado, como un autómata. Él bajó el volumen y finalmente habló. ¿Quieres decirme desde cuándo? Tardé unos segundos en responder. Mi voz temblaba. Desde hace un mes. ¿Una vez? Negué con la cabeza. ¿Cuántas? 5 o 6, no lo sé con exactitud. Se levantó sin decir nada, caminó hacia el balcón y se quedó mirando a la calle. Yo no supe si debía seguirle o encerrarme en el baño a llorar. Al final me quedé sentada, paralizada. Escuché cómo cogía su chaqueta y sus llaves. Salió del piso y cerró la puerta con fuerza. No volvió esa noche. No me gritó. No me insultó. No me llamó nada. Y eso fue peor que cualquier bofetada. Porque su indiferencia me dejó claro que ya me había dejado de amar. Me miraba como a una desconocida. Y con razón. Solo entonces me di cuenta de lo que había hecho. No era una historia romántica con alguien que me entendía. Era una traición sucia, egoísta y cobarde. Y acababa de estallar en mi cara. Volvió al día siguiente por la noche. Yo había pasado el domingo sin ducharme, sin comer casi nada, con la televisión encendida solo por tener algo de ruido que rompiera el vacío. Miraba la puerta cada 20 minutos, como si pudiera adivinar en qué momento iba a abrirse. A las 10:15 la cerradura giró. No corría hacia él ni me escondí. Me quedé sentada en el sofá con las piernas cruzadas y los ojos rojos de tanto pensar. Javier entró, dejó las llaves en el mismo cuenco de siempre, colgó su chaqueta, fue a la cocina, abrió el frigorífico, sacó una cerveza, la destapó, bebió un sorbo y recién entonces se giró hacia mí. No había odio en su cara. Ni siquiera rabia. Lo que vi fue algo peor. Era desprecio. El tipo de mirada que se reserva para quien decepciona tan profundamente que ya no merece explicación. No me saludó. Yo tampoco. Se sentó en la otra punta del sofá, como si poner distancia sirviera para contener lo que venía.
Pasaron unos segundos que parecieron minutos. ¿Vas a seguir callada? Pregunté yo, sin tono desafiante, solo con agotamiento. ¿Qué quieres que diga? Respondió, sin mirarme. No lo sé, lo que pienses, lo que sientas. ¿Qué siento? Nada. Ya no siento nada por ti. Eso es lo que hiciste. El golpe no fue físico, pero dolió igual. Apreté las manos entre las piernas para no llorar. No quería que me viera débil, aunque sabía que eso era exactamente lo que ya era. Sé que la he cagado. No te lo voy a negar. Intenté mantener la voz firme, pero me temblaba. ¿Crees que esto es una cagada? ¿Tirarte a otro tío durante semanas es una cagada? ¿Mentirme todos los días es un simple error? No fue planeado. Pasó. Y no supe cómo pararlo. Me perdí. Me sentía. Ah, ya estamos, interrumpió, levantando la mano. La típica mierda emocional. Que te sentías sola, que yo no te prestaba atención, que necesitabas algo que yo no te daba. ¿Es eso? No es una excusa, dije, intentando no alterarme. Solo intento que entiendas por qué. No me interesa tu por qué. Lo que quiero saber es si esto terminó o si sigues viéndolo. Me quedé en silencio. Esa era la pregunta que temía. Porque lo había visto 2 días antes. Porque no había terminado. Porque ni siquiera lo había intentado de verdad. Y él lo supo con solo mirarme. Se rió sin alegría, se levantó y empezó a caminar por el salón, como si buscara algo que no encontraba. ¿Te acostaste con él aquí? No. ¿En nuestra cama? No, te digo que no. Me incorporé de golpe, dolida por la insinuación. No soy tan. ¿No eres tan qué, cerda? ¿Traicionera? ¿Mentira con patas? ¿Qué palabra te molesta más? Ya. Grité, de pie también. Sí, lo hice mal. Pero no voy a quedarme aquí a que me insultes como si yo fuera un monstruo y tú un santo. Tú también has fallado en esta relación. ¿Yo he fallado? Porque trabajo, pago todo, hago la compra, limpio cuando tú no puedes, me preocupo por todo lo que pasa y tú, ¿qué? ¿Me das un polvo cada 15 días y ni eso con ganas? No era solo eso. Tú también te fuiste de esta relación hace meses. Te encerraste en ti mismo y dejaste de hablarme, de tocarme, de mirarme como antes. ¿Y eso justifica lo que hiciste? ¿Que yo no te abrazara igual te da permiso para irte con otro? No, pero explica cómo llegamos hasta aquí. No, Laura. No lo explica. Explica tus carencias, tus decisiones, tus egoísmos. No nuestras. Esto lo hiciste tú sola. Se hizo un silencio pesado. Ninguno se movió. Él volvió al sofá y se sentó otra vez, esta vez más cerca, con las piernas separadas, las manos en las rodillas, como si le costara no ponerse a gritar de nuevo. ¿Sigues viéndolo? Repitió, más bajo. No, mentí, mirando al suelo. ¿Vas a dejar de verlo? Sí. ¿Lo vas a bloquear, borrar, desaparecer de tu vida? Sí, lo haré. Se me quedó mirando unos segundos. Luego asintió despacio. Vale. Porque si no lo haces tú, lo hago yo. Tengo su nombre. Tengo la matrícula de su coche. Sé dónde trabaja. No te imaginas lo que estoy dispuesto a hacer si te vuelvo a ver cerca de él. ¿Estás amenazándome? No. Te estoy advirtiendo. Eso es lo mismo. No, dijo en tono bajo pero firme. Porque no es una amenaza si estás avisada. No respondí. Me temblaban las piernas y el estómago. Sentía ganas de vomitar. Nunca le había visto así. No violento. Pero sí con una calma que daba miedo. Una claridad que no había sentido nunca en él. No era rabia impulsiva.
Era un dolor frío, calculado, un límite bien marcado. Me estaba diciendo, sin gritar, que si no hacía lo correcto ahora, no habría vuelta atrás. Mañana duermo en el sofá, dijo él, sin mirarme. Y ya veremos qué hacemos. Pero si decides mentirme otra vez, Laura, ni te molestes en volver a hablarme. Porque será la última vez que nos veamos. Cogió su cerveza, vacía ya, y se fue al cuarto de invitados. Yo me quedé ahí, de pie en medio del salón, temblando, repitiéndome una y otra vez que no sabía cómo había llegado tan lejos. Pero lo sabía. Y también sabía que lo peor todavía no había pasado. Durante los siguientes días, Javier no me dirigió la palabra más allá de lo imprescindible. Se movía por la casa como un invitado incómodo, con pasos medidos y silencios densos. Ya no me miraba a los ojos, ni siquiera cuando pasábamos cerca en el pasillo o coincidíamos en la cocina. Yo había eliminado a Marcos de mis redes, borrado su número, bloqueado todo, pero esa limpieza no borraba nada. Javier lo sabía. No porque lo comprobara, no era de los que revisaban móviles, sino porque podía verme, o más bien, ya no podía dejar de ver lo que realmente era. Una mujer que había traicionado todo lo que juró respetar. Pensé que él simplemente se marcharía, que un día saldría por la puerta sin más, pero no fue así. Fue peor. Una mañana, una semana después de nuestra última conversación, me desperté con el sonido de cajas en el salón. Salí con el pijama arrugado y el pelo revuelto, y lo encontré desmontando el mueble de la entrada. Había ropa suya apilada en 2 maletas y una carpeta negra sobre la mesa con una etiqueta que decía documentación. No me dijo ni buenos días. Solo siguió metiendo cosas en silencio. Al principio pensé que se iba. El corazón me dio un vuelco, aunque no supe si de miedo o de alivio. ¿Te vas?, pregunté, sin moverme del marco de la puerta. No, respondió, sin levantar la vista. ¿Te vas tú? ¿Cómo que me voy yo? La frase me pilló sin preparación. Me acerqué, esperando una explicación. Esta es mi casa también, no puedes echarme así como así. No te estoy echando. Estoy comprando tu parte. ¿Qué? He hablado con el abogado. Mañana firmas el acuerdo. Ya está redactado. Te dejo el coche, 5.000 euros y el piso del centro que era de mis padres y que nunca quisiste reformar. En 3 días quiero que no estés aquí. ¿Estás de broma? No. ¿Y si no firmo? Entonces lo llevamos al juzgado. Tengo pruebas, tengo fechas, tengo nombres. Esto no va a terminar bien para ti si decides complicarlo. No vas a salir ganando con abogados. Ya he hablado con el tuyo también, el que usaste hace 2 años para lo del alquiler de tu hermana. Él mismo te dirá que lo firmes. Me quedé paralizada. No era una amenaza vacía. Conociéndole, ya lo tenía todo controlado. Todo cerrado, todo medido. No le reconocía. Ese hombre, que solía tener dudas hasta para elegir un vino, ahora se movía con una seguridad que me asustaba. ¿Y todo esto por qué? ¿Por venganza? No. Por respeto. A mí, a mi tiempo, a mi dignidad. No te quiero en esta casa. Cada rincón me recuerda lo que hiciste. No puedo dormir, no puedo concentrarme. No quiero vivir con una persona que me mintió en la cara durante semanas mientras se follaba a otro. Te dije que lo había dejado. No me importa. No quiero vivir con alguien que fue capaz de hacerlo en primer lugar. Me senté en el sofá sin fuerza. Tenía el estómago revuelto, la cabeza ardiendo. Quise llorar, pero no me salían las lágrimas. Él volvió a su tarea, metiendo papeles en una caja con la etiqueta Laura. Cosas mías que había ido sacando sin que me diera cuenta. Fotos, libros, cartas viejas, alguna prenda. ¿Y qué les vas a decir a tus padres? ¿Y a los tuyos? ¿A nuestros amigos? La verdad.
que te acostaste con un compañero de trabajo, que yo lo descubrí, y que por eso ya no estamos juntos. ¿Tú qué vas a decir? ¿Que soy un ogro que no te escuchaba? No tienes por qué humillarme delante de todo el mundo. No voy a inventar nada. Pero tampoco voy a cubrirte. Ya no. Estoy cansado de hacer de salvador mientras tú me clavabas cuchillos por la espalda. No tienes ni idea de lo que yo sentía. Y tú no tienes ni idea de lo que siento ahora. Guardó la carpeta negra en su mochila y me la tendió. Léelo. Fírmalo. Y ahórranos más desgaste. ¿Y si no tengo dónde ir? Tu hermana tiene una habitación libre. Tus padres también. El piso del centro está vacío. Opciones no te faltan. Escoge la que menos vergüenza te dé. Eres cruel. Soy práctico. Lo cruel fue lo tuyo. Se fue sin mirar atrás. Me quedé sola en el salón, rodeada de cajas con mis cosas, de papeles que no entendía, de una decisión tomada sin mi participación. No era un castigo improvisado. Era un plan meticuloso, silencioso, ejecutado con precisión. Y lo peor es que no podía culparle. Me lo había ganado. Cada mentira, cada excusa, cada tarde con Marcos, habían sido pasos hacia este punto. Ahora él solo recogía los escombros de lo que yo misma había volado en pedazos. Cuando abrí la carpeta y leí las condiciones, entendí que no tenía escapatoria. Me ofrecía más de lo que habría recibido en cualquier divorcio judicial. Lo hacía rápido, sin ruido, sin alargar el dolor. Me estaba dando la oportunidad de salir por la puerta sin arrastrarme. Y aún así, dolía como si me arrancaran la piel. Pensé en llamarle, en pedirle una última conversación, una tregua, algo que salvara al menos el recuerdo de lo que fuimos. Pero él no quería recuerdos. Quería olvido. Y lo estaba consiguiendo, firmando con mi nombre el fin de nuestra historia. El día que fui a firmar el acuerdo, él me citó en una cafetería del barrio donde solíamos desayunar los domingos. Me pareció una broma de mal gusto al principio, pero no estaba en posición de exigir nada. Llegué 5 minutos antes y él ya estaba allí, con una carpeta nueva y 2 cafés en la mesa. No me saludó con un beso, ni con una sonrisa. Solo un gesto con la cabeza, como quien reconoce la presencia de alguien sin que eso tenga ya ningún valor emocional. Me senté frente a él sin saber si hablar o esperar. Durante varios segundos no dijo nada. Miraba por la ventana, como si el tráfico o la gente caminando fueran más importantes que yo. Finalmente, abrió la carpeta, sacó los papeles y los puso delante de mí. Está todo igual. Solo falta tu firma. Si quieres, puedes llevártelo para leerlo otra vez o firmarlo aquí mismo. Cogí el bolígrafo con la mano temblorosa, pero no empecé a firmar. Dejé la mano suspendida sobre la primera hoja. ¿Puedo preguntarte algo antes? Depende de lo que sea. ¿Qué es lo que más te dolió? Tardó en responder. Dio un sorbo al café, lo dejó en la mesa, se acomodó en la silla. Me miró a los ojos por primera vez en días. No fue el sexo. Ni siquiera la mentira. Lo que más me dolió fue darme cuenta de que mientras yo pensaba en cómo mejorar las cosas entre nosotros, tú ya habías decidido dejar de intentarlo. Me dolió que eligieras a alguien sin nada que ofrecerte, solo porque te hacía sentir especial por unos minutos. Me dolió que no tuvieras el valor de decírmelo antes de hacerlo. Me dolió que me quitaste la posibilidad de salvar lo que teníamos porque tú ya habías decidido romperlo sin avisar. Bajé la mirada, sin excusas, sin justificaciones. No tenía sentido. Era cierto. Me adelanté a la ruptura sin haberlo dicho en voz alta, sin haberle dado una oportunidad de defendernos. No me fui por él, dije casi en un susurro. Me fui de ti, pero no porque te odiara. Me sentía vacía, invisible. No soy responsable de tu falta de autoestima. No. Lo sé. Pero me hubiera gustado que lo notaras antes.
que te dieras cuenta de que algo no iba bien. ¿Y eso te habría detenido? Si yo te hubiese abrazado más, ¿habrías dejado de acostarte con él? No lo sé. Entonces no digas que te fuiste porque yo no te miraba. Te fuiste porque quisiste. Porque te dio igual lo que yo sintiera. Y ahora lo estás pagando. Pero no soy yo quien te está castigando. Esto es simplemente la consecuencia de tus decisiones. Asentí, derrotada. No tenía fuerzas para defenderme. Él tenía razón. Firmé cada página sin leer. Él las fue recogiendo y guardando con orden. Cuando terminé, levantó la mirada. No te odio, dijo con voz neutra. Pero tampoco quiero volver a verte. No quiero mensajes, ni llamadas, ni explicaciones. Lo que había entre nosotros se terminó. Lo respeto, pero ya no me importa. ¿Alguna vez me vas a perdonar? Quizás. Pero no ahora. Y no por ti. Por mí. Porque no quiero cargar con esta rabia toda la vida. Y si algún día, con el tiempo. No. No va a pasar nada más. No quiero abrir ninguna puerta. No hay futuro para nosotros. No me hagas ese tipo de preguntas. Está bien. ¿Te vas a quedar con él? No. No hay un él. Era solo un escape. Algo que ni siquiera era real. ¡Qué pena! Lo tiraste todo por algo que ni siquiera valía la pena. Lo sé. Volvió a mirar por la ventana, como si la conversación ya estuviera cerrada. Gracias por no destruirme más de lo necesario. Intenté hacer lo correcto ahora, aunque ya era tarde. Sí. Y eso te lo reconozco. Pero no borra lo anterior. Nos quedamos en silencio unos segundos más. Luego él se levantó, recogió la carpeta, dejó dinero para los cafés y me miró una última vez. Que tengas suerte, Laura. Gracias, Javier. Y se fue. Caminó sin girarse, sin una duda en el cuerpo. Yo me quedé sentada unos minutos más, sin saber qué hacer. Luego salí de la cafetería, crucé la calle sin mirar y me perdí entre la gente. La relación estaba oficialmente terminada. No había gritos, ni insultos, ni escenas dramáticas. Solo una firma, una conversación limpia y una puerta cerrándose sin ruido. Sabía que no iba a volver a verle. Ni siquiera en cumpleaños o reuniones comunes. Él no era de esos que mantienen una amistad con una expareja. Él era de los que, cuando cierran un capítulo, no vuelven a abrir el libro. Y yo había sido el capítulo más largo y más triste de su historia. Me fui del piso 3 días después de firmar, con una maleta grande, una mochila y una caja de cartón mal cerrada que metí a presión en el coche. No lloré al cerrar la puerta. Ni siquiera me paré a mirar atrás. Javier no estaba allí. Se había ido esa mañana temprano y me dejó un juego de llaves con una nota seca que decía déjalas en el buzón cuando te vayas. Me instalé en el piso del centro que él me había cedido, el mismo que siempre desprecié por ser viejo, ruidoso y demasiado pequeño. Ahora era mío, y por primera vez en semanas me encontré completamente sola, sin excusas, sin ruido de fondo, sin nadie a quien culpar por el desastre. No había llamadas, ni mensajes, ni explicaciones que dar. Marcos intentó escribirme al tercer día, con un mensaje escueto que decía ¿ya estás bien? Lo bloqueé sin contestar. No por rabia, sino porque todo lo que tenía que ver con él me recordaba en que me había convertido. No era su culpa. No me engañó, no me presionó. Yo me metí sola en eso. Yo lo permití, lo busqué, lo mantuve. Porque sí, fue cómodo culpar al vacío, a la rutina, a la falta de atención, pero la verdad es que nadie me obligó a nada. No estaba secuestrada, ni oprimida, ni anulada. Tenía voz, tenía opciones, tenía la capacidad de decir no y decidí no hacerlo. Durante los primeros días en el nuevo piso, me dediqué a hacer lo mínimo, dormir, comer mal,
trabajar desde casa y evitar el espejo. Mi hermana me llamó varias veces, pero no contesté. Le escribí un mensaje corto: estoy bien, no quiero hablar por ahora. Mis padres también preguntaron, pero no entraron en detalles. Sospechaban que algo había pasado con Javier, pero sabían que si presionaban, yo me encerraría más. Con el paso de los días, fui ordenando las cosas. No físicamente, sino mentalmente. Me obligué a escribir en una libreta cada noche. Sin adornos, sin excusas, solo hechos. Empecé con listas. Cosas que hice mal. Cosas que podía haber dicho y no dije. Momentos donde sabía que estaba cruzando una línea y no hice nada para evitarlo. Era brutal leerlo. Verlo por escrito quitaba toda posibilidad de autoengaño. No había forma de justificar lo que hice sin que sonara patético o infantil. Lo hice porque quise, porque pude, porque creí que nadie se enteraría. Y me equivoqué. Pasaron 2 semanas hasta que alguien me vio por el barrio. Una excompañera de trabajo, de esas con las que nunca compartes más que saludos y comentarios de pasillo. Me preguntó si estaba de mudanza o de paso. Le dije que me había separado. Su expresión cambió de inmediato. Sabía que pronto todo el mundo se enteraría. No porque yo lo dijera, sino porque esas cosas se esparcen solas. Y cuando se supo, nadie me escribió para darme ánimos. Ninguna amiga me ofreció tomar un café, ningún antiguo conocido me preguntó cómo estaba. Todos entendieron que esta vez el villano era yo. No me quejé. Me lo gané. Una noche, después de un día largo en la oficina, me senté en el sofá de ese salón antiguo, con olor a madera húmeda, y puse una foto de mi boda en la mesa. La había guardado por inercia, sin pensar. Allí estábamos los dos, sonrientes, sin sospechar lo que vendría después. Me quedé mirándola un buen rato. No por nostalgia, sino porque necesitaba entender en qué momento empecé a fallarle. No encontré una respuesta clara. Fue algo gradual. Dejé de valorar lo que tenía. Dejé de luchar cuando empezaron las diferencias. Me acomodé en el papel de víctima cuando me sentí ignorada, y en lugar de hablar, me fui por el camino fácil. El daño ya estaba hecho, y no había forma de cambiarlo. Pero al menos quería entenderlo, asumirlo y, si era posible, no repetirlo. El mes siguiente, empecé terapia. La psicóloga no me juzgó, pero tampoco me consoló. Me hizo preguntas incómodas, me enfrentó a mis contradicciones, me desnudó sin levantar la voz. Y en cada sesión, me sentía más pequeña, pero también más consciente. No iba a salir de ahí convertida en otra persona, ni a recuperar lo perdido, pero al menos podía evitar destruir lo que me quedaba. Entendí que la infidelidad no se trata solo de sexo o mentiras. Se trata de romper un acuerdo silencioso, de aplastar la confianza de alguien que apostó por ti, de quitarle su paz sin darle la oportunidad de defenderla. Yo no fui infiel por amor, ni por pasión, ni por venganza. Fui infiel porque no supe enfrentar mis vacíos con honestidad. Y esa es una culpa que no desaparece por más que uno se castigue. Han pasado 4 meses desde que firmamos los papeles. No he vuelto a saber de Javier. Me dicen que está saliendo con alguien, que se le ve bien. No me duele, pero me remueve. Porque yo también fui parte de su historia, y terminé siendo la parte que más le costó olvidar. No tengo planes de recuperarlo. No quiero volver con él. No porque no lo ame, sino porque ya no tengo el derecho de llamarle mío. Le fallé, le rompí, y aunque me perdone algún día, nunca volveremos a ser los de antes. Hoy intento reconstruirme desde cero, sin máscaras, sin excusas, sin fantasías. No tengo pareja, no tengo planes a largo plazo, pero tengo algo que había perdido mucho antes de la infidelidad: conciencia. Y con eso, al menos, puedo empezar de nuevo.